Buenas tardes, queridos hermanos. Es un privilegio y es un gusto podernos encontrar para compartir la palabra del Señor. Vamos a entregar este tiempo entonces a Él. Señor, gracias por esta tarde en la que nos congregamos para meditar tu palabra, para escuchar tu voz, para atender a tu instrucción. Y te suplico, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo, que seas tú guiándome para compartir aquello que tú quieres que todos escuchemos y que todos atendamos. Y así oro agradecida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tengo una pregunta para iniciar y es para ti. De pronto piensa en 2 o 3 plagas que en este momento están afligiendo al mundo. Entonces, te animo a que lo escribas. Ahí lo puedes mandar por el chat. No lo puedo ver yo, pero sí le voy a pedir a Catherine que lo registre. Y tengan muy presente eso que ustedes están compartiendo. También les animo a que tengan su Biblia en mano. Habrá algunos versículos que vamos a usar y que ustedes van a tener que ir a la palabra. Entonces les animo a que tengan su Biblia en mano. Muy bien. Ya han tomado un tiempito para poder pensar en algunas de esas plagas que están afligiendo nuestro mundo hoy. Bueno, y así es que vamos a abrir nuestro compartir. Hablando de las plagas y en particular una que no es que sea de pronto ajena directamente a nosotros, pero que sabemos que existe, que está presente y que el hombre ha enfrentado a lo largo de la historia en diferentes momentos, y es la plaga de las langostas. En Éxodo 10 se registra un ataque por esta plaga de langostas que fue enviada por el Señor al faraón, al rey de Egipto, por su resistencia a dejar que su pueblo, el pueblo de Dios, saliera de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, ahí en Éxodo 10 ustedes pueden leer ese momento de esta plaga que vino sobre Egipto y que arrasó todo lo que había allí. Pero en pleno siglo XX también esta plaga del desierto, como la llaman, está afligiendo al mundo. Países como África, como India, aún en Centroamérica, estos países se han visto afectados por esta plaga. Esta plaga ha causado desastres agrícolas de grandes dimensiones. Yo aquí hace como unos 3 meses pude tomarle la foto en el patio de la casa a uno de estos animalitos. Muy bien. Para entender el contexto de nuestro pasaje, yo quiero ubicarlos primero en el libro que vamos a ver, que es el libro de Joel. El libro de Joel es un libro del Antiguo Testamento y es parte de lo que se le llama los 12 profetas menores. El libro de Joel es muy extenso. Le animo a que cuando terminemos nuestro culto y ustedes vayan a descansar, lo puedan leer. Nosotros vamos a abarcar lo posible, vamos a estar compartiendo el 70% del libro. ¡Wow! Son 3 capítulos. Es decir, que ustedes lo van a leer muy rápido. Pero lo interesante de esto es poder compartir hoy y conocer un poco acerca de este profeta y del tiempo en el que él vivió. Y poder entender que en el tiempo que él vivió hubo situaciones muy difíciles que él y su nación, el pueblo de Israel, tuvieron que enfrentar. Tuvieron que enfrentar tiempos difíciles como el caso de esta plaga. Entonces vamos a mirar a través de hoy la palabra 3 puntos que son la comprensión de la aflicción. El segundo, ¿qué hacer? Y el tercero, la comprensión de la bendición.
Muy bien, entonces el profeta Joel fue testigo de una plaga que afligió a su nación, a la nación, al pueblo de Israel. Y no fue cualquier plaga. El profeta, al mirar el texto bíblico, nosotros podemos notar que era una persona que conocía del campo, porque hace una descripción detallada acerca de lo que aconteció. Entonces no solo conocía el campo, sino que estaba muy atento a lo que estaba pasando allí en su nación. Y como vemos aquí, algunos versículos que les voy a leer, él pudo describir la magnitud del evento. En 2:4 dice así: oigan, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Cuénteselos a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos, y estos a los de su siguiente generación. Lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. No fue un evento que duró unos días y pasó. El tiempo fue prolongado y fue su aliado. El daño más grande lo causaron la inmensa cantidad de larvas que surgieron después de que las langostas pusieron sus huevos. Vemos una escalada destructora. En el versículo 7 dice: asoló mis vides, desgajó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. Así de que era una escalada, como decimos aquí en Latinoamérica, o por lo menos de Colombia, que de Guatemala salió a Guatepeor. O sea que la situación era bastante complicada. Los efectos también, el profeta habla de los efectos devastadores en los campos, en las cosechas y hasta en las personas. Versículos 10 al 12. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense en ustedes también, labradores, giman viñadores por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha en los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Pero no solamente estuvieron los campos, las cosechas, las personas, también los animales fueron afectados. En el verso 18 dice: ¿cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar, y sufren también las ovejas. Estamos frente a un panorama que Joel escribe como un panorama desolador. Pero él identifica una dificultad más. Ya no hay ofrendas para el Señor, dice en el 13b. Se los leo. Dice: vengan ministros y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Y yo quiero poner en contexto por qué tan importante para Joel mostrar que también las ofrendas para el Señor se habían acabado. Es que para el pueblo de Israel, las cosechas estaban directamente relacionadas con el culto a su Dios. Y en ese tiempo ellos expresaban su adoración a Dios a través de las ofrendas de cereales, ofrendas de animales. Así que la vida del pueblo de Israel estaba completamente ligada a su Dios. Y esto es algo diferente hoy día. Deberíamos, como iglesia de Dios, tener toda nuestra vida conectada a Dios,
pero entendemos que no es así. Entonces hay una diferencia en la manera como el profeta está expresando que hay una descripción de la devastación que también ha tocado su relación, la relación del pueblo con Dios, y que según y a los ojos del profeta impiden que el pueblo pueda llevar sus ofrendas a Dios. Nuestro mundo se encuentra frente a grandes catástrofes. Para muchos, el COVID es una plaga que está arrasando con todo a su paso. La vida de las personas, las relaciones, su economía, sus expectativas de vida. Y yo hice un ejercicio, me puse a pensar, si nosotros representáramos el coronavirus con la langosta, entonces las larvas podrían ser representadas por la corrupción y por la injusticia. Lo que dejaron las langostas grandes, se lo comieron las larvas. Pero no solo es el COVID, las guerras, el hambre, las desigualdades sociales y muchas otras catástrofes afligen al mundo entero. ¿Cómo entendió el profeta estos eventos? Joel vislumbra un horizonte de juicio. Esas plagas de la langosta no eran comparables con lo que vendría. Un ejército invasor viene sobre la nación. 1:6. Dice así: una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tienen dientes de león y colmillos de leona. Y también en el verso 15, el profeta expresa: ay de aquel día, el día del Señor, que ya se aproxima. Vendrá con devastación de parte del Todopoderoso. Y posiblemente esta profecía del profeta tendrá que ver con algo que sucedería al futuro al pueblo de Israel. Y es que el pueblo de Israel fue invadido por un imperio muy poderoso que destruyó, que asoló completamente al país y no dejó nada levantado, nada en pie. Muy bien. Entonces, la pregunta también va para nosotros. ¿Cómo estamos entendiendo lo que está aconteciendo en nuestro mundo? ¿Cómo estamos explorando? El profeta dedicó tiempo para revisar lo que estaba pasando y poder compartirlo y poder mostrar lo que sucedía. Entonces, vamos a la siguiente pregunta o el siguiente aspecto que vamos a tratar. Y es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas catástrofes que, por un lado, el profeta estaba experimentando y su pueblo? Y vamos a ver un primer aspecto, y es desde la perspectiva del hombre, porque hay un primer llamado al arrepentimiento, y está allí en Joel 1:13 al 15. Bien, el profeta hace un llamado al arrepentimiento. Los primeros convocados son los sacerdotes. Les dice el profeta: vístanse de duelo y giman, sacerdotes. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Estos, los sacerdotes, eran los responsables de convocar a los ancianos y al resto del pueblo. Y los convocaron para que, dice, clamen al Señor. En aquel tiempo, en el tiempo del profeta, había una costumbre que incluía ciertas expresiones que eran típicas en un acto de arrepentimiento. Ellas eran el duelo, el lamento, el ayuno.
Y eso tenía que ver con la imagen que estamos viendo allí. Ellos, de una manera, una expresión externa, rasgaban sus vestiduras como manifestación, expresión del duelo que había en ellos. Hasta el mismo profeta se une en este clamor, pues hasta los intentos humanos de controlar la plaga habían resultado en mayor destrucción. Vamos a ver versos 19 y 20. Así clama el profeta a Dios. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias, porque se han secado los arroyos y el fuego los ha devorado, y también los pastizales de la estepa. En aquel tiempo, tal vez no se contaba con los mecanismos para frenar una plaga como estas, como los que tenemos hoy, ¿cierto? Hemos visto por la televisión que se hacen fumigaciones y para poder destruir a las langostas. Pero en aquel tiempo el mecanismo era la quema de los cultivos donde las langostas estaban haciendo esta destrucción. Y llegó a quedar todo devastado. Entonces lo que las langostas lo que no acabaron ya con las quemas y el fuego, todo quedó acabado. Entonces recordemos que hay un llamado y el llamado es aclamar al Señor. Y eso significa, clamar, ¿qué significa en este contexto? Es una súplica que se levanta frente a una situación que es devastadora y que humanamente no hay nada que se pueda hacer. Hermanos, en estos tiempos les invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cómo han afectado estos desastres naturales a la iglesia del Señor? Nosotros somos el pueblo de Dios y no estamos concentrados en una sola nación, estamos en diferentes lugares del mundo. Pero la pregunta es válida, ¿cómo ha afectado los desastres mundiales a la iglesia? ¿Se han menguado las ofrendas al Señor? ¿Se ha debilitado la fe de sus hijos? ¿Se ha perdido la alegría y la motivación por proclamar las buenas nuevas? ¿Cómo estamos entendiendo estos tiempos? Durante estos 6 meses transcurridos de pandemia, nos hemos unido como iglesia. La pregunta, ¿a clamar al Señor? ¿Qué nos mueve a buscarle? Hermanos, dentro de nuestra liturgia o actos de arrepentimiento como iglesia, solemos reunirnos cada semana y dedicar un momento a pedir perdón. O también el domingo, al final de la predicación, tomamos un momento para orar, algunas veces para pedir perdón. Esto es lo que acostumbramos. Como nuevas expresiones, hemos tenido algunos tiempos unidos de oración con otras iglesias para tener una oportunidad de orar de una manera más intencional. Pero mi pregunta es, ¿esto es suficiente? Y no estoy hablando de la frecuencia, aunque la frecuencia habla de lo más importante, la intención de buscar al Señor. En el capítulo 2 de Joel, en una mirada escatológica, o sea, una mirada de los últimos tiempos, Joel ve la plaga de las langostas representada en un gran ejército que viene en formación de batalla. Y así lo describe el profeta. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece, atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. Esta es una manera como el profeta ve
que hay algo que viene, que es peor que esta plaga de langostas. Y los que han mirado estos pasajes nos enseñan o nos muestran que una langosta tiene unas características que le permiten compararlas con un ejército. Y en estos versos que hemos leído, hay una descripción que se acerca a entender cómo es que funciona este ejército. En 2:11 dice acerca de el ejército, que es un ejército que es de Dios. Dice, truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. Este mensaje, jóvenes, debió sacudir las fibras más profundas del profeta. Y ante esto, el profeta piensa, no hay tiempo que perder. Es urgente una nueva convocatoria. El profeta llega a ser la voz de Dios y es Dios mismo quien le responde a su pregunta angustiante en Joel 2:11. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Y la respuesta del Señor es, solo hay una manera. Entonces vamos a mirar la segunda perspectiva. Ya no es la perspectiva del hombre, es la perspectiva de Dios. Permítanme, leo esta porción, Joel 2:12 al 13. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Joel 2:12 al 13. Y entonces le he puesto, hay un segundo llamado al arrepentimiento. Dios les está diciendo a este pueblo, vuélvanse a mí de todo corazón. No desconoce estas actividades que ellos han tenido, estas prácticas litúrgicas de dolor, ¿cierto? Como los ayunos, como el llanto, como los lamentos. Pero el Señor está enfatizando la actitud del corazón. Y quiero también hacer una aclaración aquí. Para los judíos, el concepto del corazón no es el mismo que nosotros tenemos. Es como si el Señor les hubiera dicho, vuélvanse a mí con todo su entendimiento. Así que el corazón más bien tenía que ver con el entender, el nivel de la comprensión de las cosas, con todo su entendimiento. No tal vez como nosotros lo vemos cuando pensamos en el corazón, como algo que mueve o nos conmueve, ¿cierto? En nuestras emociones. No, esto va a las convicciones, al entendimiento. Y luego dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Y el Señor está diciéndole a su pueblo que lo que Él demanda es una conversión desde adentro. No es una conversión externa. No es el rasgarse las vestiduras. Es rasgarse el corazón. Y eso nos hace pensar que esto es el resultado de una relación profunda con el Señor. No una relación superficial, no una relación habitual, como llegaron a ser en un momento dado las prácticas religiosas de arrepentimiento del pueblo de Israel. ¿Y por qué demanda el Señor esto de su pueblo? El pasaje sigue y dice, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Y noten que hay una repetición, y esa repetición hace un énfasis, y el énfasis es el carácter de Dios. Dice, porque Él es bondadoso y compasivo. Y luego repite, porque es lento para la ira y lleno de amor. Y hermanos, es en razón de su misericordia que Dios cambia de parecer y no castiga.
El pueblo se había alejado de Dios. No entendía que sus intentos de acercamiento desde su perspectiva ritual para salir del momento de la aflicción por la cual estaban pasando era parcial y era limitada. Más allá de esa catástrofe nacional, había otra dimensión universal y era el día del Señor, y es el día del Señor. Y el pueblo necesitaba volverse de todo su corazón al Dios de misericordia. Dios demanda un arrepentimiento que es sustentado por la convicción de quién es Él, y no solo como el resultado de emociones de un momento. Joel ve una posibilidad. Aún en medio de esto, él puede descubrir que hay una posibilidad por causa de la misericordia de Dios. Y entonces, él lo dice, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor. ¿Recuerdan cómo estaba el país? Estaba totalmente arrasado por la plaga de las langostas. Y Joel sabía que si no había cosecha, no había posibilidad de ofrendar a Dios. Y que si no había pastos, no había animales. Y entonces tampoco había la posibilidad de ofrendar a Dios. Y por eso él dice, las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Dios es el dueño de toda la tierra y Él puede hacer que la tierra vuelva a dar fruto. Así que Joel está entendiendo algo. No es por causa de el arrepentimiento genuino del pueblo que van a recibir esta bendición, sino porque ese arrepentimiento del pueblo genuino responde al carácter misericordioso del Señor. Mirando las expresiones de arrepentimiento de nuestros días, hermanos, no distan mucho del tiempo del profeta Joel. Frente a momentos de aflicción, buscamos al Señor, pero en muchas ocasiones lo hacemos a nuestra manera. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia, han entregado o han hecho una oración de entrega al Señor? Algunos de ellos se han bautizado, pero cuando pasa la situación difícil, se alejan del Señor y hacen fila, pero no fila para buscarle, sino para alejarse de Él y de su iglesia. ¿A cuántos nos está doliendo la desesperanza que están viviendo las personas en este tiempo? Llámense familia, vecinos, hermanos. Y como hemos escuchado en una frase que se ha vuelto muy usada, no ven la luz al final del túnel. Pero nosotros, ¿la vemos? ¿Cuántos de nosotros hemos doblado nuestras rodillas para clamar al Señor y hemos animado a otros a hacerlo? Dios nos está llamando a volvernos a Él, pero no de cualquier manera, a volvernos de todo corazón, con todo nuestro entendimiento, con todo lo que somos, a dar, como está allí en la imagen, un giro de 180 grados. Y no solo no es un llamado a dar un giro de 180 grados por un momento de que nos sentimos conmovidos, porque no se trata de emociones ni de sentimientos, se trata de convicción. Porque hemos llegado a entender que la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Como estamos memorizando, que tal vez la próxima semana podríamos preguntarle a cualquiera de ustedes y nominar a cualquiera y ya puede decir, porque es un verso que nos debe dar la convicción de la misericordia de Dios. Porque Dios muestra su amor para con los hombres, en que aun siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Sin este giro de 180 grados, no pasará nada en nosotros. Nuestras vidas seguirán acomodadas a la religiosidad y aunque tengamos templos que ahora están sin usar, reuniones, cultos, compañerismos, no habrá transformación, no habrá trascendencia. Hermanos, el arrepentimiento del corazón, el arrepentimiento con entendimiento, tiene unas implicaciones de convocatoria general, allá, para el tiempo del profeta. Y entonces el profeta va a dar un nuevo anuncio. Recuerdan que él hizo una convocatoria para el ayuno y la oración. Ahora el profeta, guiado por el mismo Señor, recuerden, el profeta es la voz de Dios que habla al pueblo. Y entonces, aquí hay algunos elementos que vamos a mirar. El primero tiene que ver con, dice el versículo 15, 2:15, dice, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea solemne. El toque de trompeta, en este caso, es una voz de alarma, pero no es una voz de alarma porque viene la guerra. En este momento es una voz de alarma para convocar a la asamblea a buscar a Dios. De esta manera, para buscarla en ayuno, para buscarla en oración. Entonces deberíamos pensar qué significa o qué implica para nosotros hoy tocar trompeta. Voz de alarma. Convoquen a la asamblea a buscar del Señor. El otro elemento que estaba presente era que la asamblea era llamada a purificarse. Entonces dice en el verso 16, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea. Eso me hace pensar en que necesitamos buscar al Señor y hacer un ejercicio personal de buscar su santidad. Es venir con una actitud de avanzar hacia la santidad. Estamos acercándonos a un Dios que es santo. Por eso la demanda que hacía el profeta al pueblo, a la asamblea, purifíquense, santifíquense, límpiense de su pecado. El otro elemento tiene que ver con la participación del pueblo. Miren cómo lo dice. Dice, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que salgan de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. La participación es para todo el pueblo. Todos están convocados, todos estamos llamados a volvernos a Dios de todo corazón, a rasgarnos el corazón, a volvernos al Señor desde un cambio interno, desde una relación profunda con el Señor. Entonces, esa relación profunda no se queda solamente para los pastores, ni se queda solamente para los maestros, ya sea de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Esa búsqueda del Señor, esa búsqueda, esa relación profunda es para todos. Todos son convocados, hasta los más pequeñitos. Y el último elemento tiene que ver con la intersección de los sacerdotes como ministros del Señor. Y eso es algo que a mí me tocó, me hizo pensar en el sentido de la función que tengo desde la tarea pastoral, de interceder por otros, por los que hoy no están aquí con nosotros, por los que han de venir por causa de la palabra que hemos de compartirles. Pero no solamente la intercesión es una tarea de los sacerdotes, de los pastores, perdón. En segunda de Pedro el Señor nos dice que el pueblo de Dios es real sacerdocio. Así de que
Todos somos llamados a la intercesión. Todos somos llamados a suplicar y a clamar al Señor por otros. El pasaje no aclara si el pueblo se arrepintió de corazón. Y es una sesión que queda abierta. Y saben, cada vez que en la Biblia sucede esto, se abre una ventana hacia nosotros. Y entonces es a nosotros a quienes nos corresponde responder. Responderle al Señor a ese llamado que Él nos está haciendo. Vuélvanse a mí de todo su corazón. Rásguense su corazón y no sus vestiduras. Dios está llamando a un arrepentimiento real y sincero de todo nuestro ser. Cualquier actitud que adoptemos debe reflejar el dolor por habernos alejado del Señor, del Dios de misericordia que es lento para la ira y lleno de amor, pero también el temor reverente porque entendemos que de Él viene el juicio. ¿Y quién podrá resistir el día del Señor, grande y terrible? Si hay circunstancias, hermanos, difíciles que han traído aflicción a tu vida, te has impregnado de tristeza y desconsuelo y te has alejado del Señor. Hoy es el día de volverse al Señor de todo tu corazón, con todo lo que tú eres, de dar un giro de 180 grados. Hoy es el día de iniciar el camino de retorno a Jesús. Quiero compartirles que ayer estuve en un tiempo de preparación para interceder y ayunar por Afganistán por 10 días. Eso será del 7 al 17 de octubre. Si alguno de ustedes quiere unirse, puede hablar conmigo y les cuento de qué se trata este proyecto. Pero dentro de lo que tuve la oportunidad de escuchar anoche, me encontré con que Afganistán es un pueblo que vive en constante aflicción. Y lo que más me impresionó fue escuchar el testimonio de un creyente afgano, con un deseo, con un corazón dispuesto a buscar al Señor, un corazón dispuesto a servirle y de proclamarle a pesar de que su vida está en riesgo. Este hermano nos compartió su testimonio y era impactante cómo su vida ha sido dolor tras dolor, persecución tras persecución, aflicción tras aflicción, pero ahí estaba él, animándonos y feliz, muy feliz de ver gente del otro lado del polo de la tierra, uniéndonos en oración por este pueblo. ¿Por qué? Porque así como el profeta Joel veía esperanza, veía un panorama que podía ser diferente, tal vez Dios se cambie de parecer por causa de su misericordia, nuestro hermano afgano tiene la esperanza de ver un país, su país, transformado por la obra de Cristo. Aunque hoy está devastado por la guerra, es el segundo país de mayor persecución a los cristianos después de Corea del Norte. Es un país que está devastado por el narcotráfico, por el hambre, por el desplazamiento forzado y sumado por el COVID. Entonces, es un país que necesita ese respaldo del pueblo de Dios para clamar por esta situación que es devastadora, pero que podemos encontrar en el Señor una respuesta, una voz de aliento, de ánimo. Y es muy especial poder ver también que hay un misionero con su esposa, panameños, que en este momento se encuentran en Kabul, en la capital de Afganistán, para compartir del Señor, exponiéndose a todo, pero allí están. Bien, entonces vamos a nuestra parte final, que es la comprensión
de la bendición. ¿Recuerdan las palabras del profeta Joel cuando dijo en 2:14, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición? Pues la respuesta vino finalmente, la respuesta del Señor. Y entonces, como lo leemos ahí, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Joel 2:18. Hermanos, el perdón de Dios se manifiesta en bendición. Y se manifestó en bendición sobre su tierra, 2:19. Pero aún había más, en libertad de sus opresores, 2:19b. Pero aún había más, restauración tras la devastación, 2:25 y 26. El perdón de Dios, podríamos decirlo que ese es un perdón activo que se transforma en bendición. Así que para nosotros también es este mensaje hoy. Dios está interesado en que volvamos a Él para perdonarnos y para bendecirnos, no como el resultado de un acto mágico, sino de una conversión radical, un cambio de rumbo de nuestras vidas hacia la plenitud de su amor. ¿Y por qué? Porque esta bendición trasciende nuestra vida terrenal. Dios levantó una promesa en tiempos del profeta para toda la humanidad. Y como ustedes van a seguir leyendo el libro, después les animo que vayan a 2:28 y 29, donde dice, después de esto, después de esta bendición de la tierra, de que todo va a volver a florecer, a crecer, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. El cumplimiento de esa promesa vino en Pentecostés, cuando Dios derramó su espíritu a los primeros discípulos del Señor Jesús, luego de que Él había resucitado. Y hoy nosotros también podemos ser receptores de la presencia de su espíritu en nuestros corazones. Entre la aflicción y la bendición está el arrepentimiento de corazón, que traza un cambio de dirección. Comprender la bendición de Dios es entender que no hay opción para recibirla, sino solo a través de su misericordia. Una misericordia que nos abraza. Y por su espíritu sabemos que su presencia está con nosotros y que podemos compartirlo con otros. Y entonces por eso traje estas fotos que nos recuerdan hacia dónde apuntamos. Nosotros apuntamos al día del Señor, pero que no va a ser para nosotros de juicio, si nosotros nos volvemos a Él. Al contrario, vamos a ser parte de ese ejército que comparte su palabra, que proclama la bendición y la misericordia de Dios a todos aquellos que aún no la conocen. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos entregar a ti nuestra vida. Tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que hemos estado viviendo durante estos últimos meses, o casi podríamos decir lo que llevamos del año. Señor, gracias porque tú nos llamas. Tú eres el primer interesado que volvamos a ti. Descubre nuestros corazones y que estemos dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Redarguye nuestros corazones. Haznos ver nuestros errores. Haznos ver también la misericordia y el amor que vienen de ti. Señor, que podamos ser parte de aquellos que tienen esperanza y que enfrentamos las catástrofes que estamos viviendo en estos tiempos de tu mano. Y que vemos que hay esperanza, no
en las cosas que el mundo ofrece, sino en la obra de tu Espíritu en medio de los hombres. Señor, te pido que tu gracia y tu misericordia sean sobre nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.